hoy el honor de presentar a nuestro invitado de hoy, que es el doctor Jordi Sánchez Navarro, que va a impartir una conferencia titulada La imaginación tangible, que como veis es también el título de su último libro y sobre el que nos va a hablar hoy, entre otras muchas cosas. Antes de pasar a hacer una breve reseña de su extensa carrera académica y profesional, sí que me gustaría daros dos recordatorios de cómo solemos funcionar en las conferencias. Os rogamos, en primer lugar, que mantengáis los micros silenciados durante la conferencia y que si tenéis cualquier duda, que las apuntéis en el chat porque las iremos recuperando para al final de la sesión poderlas plantear y comentar con Jordi. En ese momento también incluso pidiendo la mano con esta utilidad de levantar la mano en la interfaz de Google Meet. También podréis incluso abrir micro y preguntar de viva voz lo que os interese y lo que os haya podido interesar, que seguro que es mucho de la charla de Jordi Sánchez Navarro. Bueno, presentar a Jordi es complicado. Además, muchos de vosotras y de vosotros ya lo conocéis, pero permitidme recordar algunas líneas de su currículum para reforzar lo afortunados que somos de tenerlo hoy con nosotros. El doctor Jordi Sánchez Navarro es docente investigador en la Universitat Oberta de Cataluña, donde también es director de los estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación y es también el coordinador del grupo de investigación en aprendizajes, medios y entretenimiento, GAME, uno de los referentes nacionales en el estudio multidisciplinar del ocio, del entretenimiento electrónico en España. En la UOC es también el director académico del Máster en Cine Fantástico y Ficción Contemporánea, organizado junto al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Cataluña, de Sitges. Y en relación con este último punto, él es también el programador de este festival y es el responsable de la sección Animat, dedicada a los últimos títulos de animación provenientes de todo el planeta. Es también uno de los componentes del podcast dedicado al cine fantástico y de terror Marea Nocturna en Radio Primavera Sound, junto a, entre otros, a un anterior ponente de este ciclo, a Desiré de Fez. Finalmente, Jordi Sánchez Navarro es el director de la colección de libros Filmografías Esenciales de la editorial UOC, una colección que ha dado a este grupo de investigación muchas alegrías y que ahora también queda rematada por su propio volumen que nos presenta hoy, La imaginación tangible, una historia esencial del cine de animación que se ha publicado este mismo año. Este libro parte de esa premisa de recopilar unos 50 títulos de animación. Ya os avanzo que en sus páginas hay muchos más de estos 50. Y me gustaría destacar, antes de dar paso ya a Jordi, cómo comienza este libro con una auténtica declaración de intenciones muy rotunda y que voy a citar ahora. Aparece en la página 10, donde se dice: si el cine es o ha sido, al menos durante la mayor parte de su historia, el registro fotográfico del movimiento, la animación es la recreación del movimiento. Recreación que es forzosamente falsificación, espejismo, artefacto, manufactura. Todo el cine animado es la imaginación hecha cosa y llevada a la pantalla a través de la mano del animador. Incluso cuando está completamente mediada por la tecnología digital, la animación necesita de una imagen nacida en la imaginación y convertida en algo tangible por la mano de alguien. Toda animación es, por tanto, un artificio obvio, un artificio que no oculta lo que es. Si queremos acercarnos, esto ya cierro fin de la cita, como diría a un político famoso. Si queremos acercarnos a las imágenes en la era de la posverdad con un rigor necesario, más que nunca considero que hay que tener presente a la animación como medio al que atender con más urgencia que nunca. Y es por eso que hoy, Jordi, es un placer para todos nosotros tenerte hoy aquí y contar hoy contigo para esta conferencia. Así que gracias por aceptar la invitación y todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Buenos días a todos. Buen día a tothom. De nuevo, muchas gracias a todos los miembros del equipo de investigación de vuestro grupo por esta iniciativa de
estos espléndidos seminarios de estas conferencias, este ciclo de conferencias. Me consta que sois uno de los grupos más interesantes que hay en el panorama académico de estudios de la imagen y os agradezco muchísimo la invitación. Estoy muy contento y orgulloso de estar aquí, de hecho, es decir, es un honor, francamente, es un honor que me hayáis invitado a poder compartir con vosotros y todos estos estudiantes algunas ideas sobre la animación, sobre la historia de la animación y sobre cómo precisamente la historia de la animación puede conectarnos con el ciclo de conferencias, con el enunciado del ciclo de conferencias, pensar las imágenes en la era de la posverdad. Creo que este enunciado es muy acertado, muy sugerente, y yo lo voy a hacer desde la historia. Espero que al final de la conferencia, de esta charla, veamos que la historia habla del presente, sobre todo la historia de la imagen habla del presente de la imagen, y que la posverdad no es un fenómeno estrictamente actual, sino que las imágenes dialogan con la verdad y con la posverdad, incluso de siempre, y de una forma tan íntimamente ligada al artificio como es la animación. Ahora comentabas, Antonio, una cita de mi texto, y efectivamente yo creo que es la clave es esa precisamente. Como una forma tan obviamente ligada al artificio, eso lo podemos discutir todo lo que queráis, pero es evidente que la animación es artificio puro y en eso se ha basado su potencial expresivo, históricamente. Pues eso, esta imagen necesariamente nos hace reflexionar sobre el propio estatuto de la imagen y su relación con la verdad o con la realidad, si es que se puede plantear en esos términos. Tú comenzabas con una cita, yo comenzaré con dos citas que dan un poco de sentido al título del libro, porque os voy a hablar de mi libro, pero os voy a hablar de... Ay, perdonad, estoy aquí. Vaya, no he conseguido hacer que la... Vale. Es que tengo precisamente la presentación puesta con una animación, es decir, que se conecta, digamos que se pasan automáticamente las diapositivas y en este momento no me interesa hacerlo, por eso he tardado un poco en ponerla. Bueno, comienzo, como os decía, con dos citas que abren el libro. Os voy a hablar de mi libro, como decía, aunque no todo lo que voy a contar está en el libro, pero vamos a utilizarlo como línea argumental. Que justifican un poco por qué yo creo que la animación es la imaginación tangible, la imaginación hecha cosa. Podemos discutir muchísimo sobre esto y podríamos decir que en realidad todo el cine es animación tangible, obviamente lo es, pero en el caso de la animación, como decía Antonio en la cita, es evidente la mediación de la mano de un animador. Es decir, es la idea hecha cosa a partir de un trabajo físico de una persona o de un equipo de personas en concreto. La idea de que no haya un profílmico, sino que la animación sea imaginación hecha cosa inmediatamente, es lo que me parece estimulante, ¿no? Comienza mi intervención con una cita de Ladislas Starevich, es un animador ruso muy interesante, cineasta que ha vivido siempre en los márgenes de la historia del cine, pero que creo que es muy interesante, que habla de los juguetes y dice: los juguetes que tienen alma son aquellos a los que la imaginación infantil concede la vida y cualidades individuales. El ciclo de esta vida es la participación de los juguetes en los juegos inventados por el niño. Por tanto, el juguete, digamos que adquiere vida cuando participa en el juego inventado por el niño. Su muerte es el intervalo entre los juegos. Esta vida tan hermosa, pero fantasiosa y real, al no existir más que en la imaginación, no es visible. El cine, aquí es donde Starevich conecta cine y juguete, al poder cerrar los ojos sobre la causa y abrirlos solo sobre el efecto, hace visibles los sueños de la imaginación. Mi trabajo sobre animación siempre ha estado sometido, digamos, a dos enunciados. Uno era los sueños de la imaginación y el otro es la imaginación tangible. La imaginación tangible viene de una segunda cita que Steven Spielberg, un cineasta conocido por todo el mundo, aunque no sé si ya lo conoce tanto la generación que formáis
los estudiantes jóvenes, ¿no? Los que para vosotros Spielberg probablemente es ya solo un dinosaurio, ¿no? Pero nunca mejor dicho, ¿eh? Pues, pero Spielberg es un tipo realmente importante, ¿no? Y él dijo en una cita en un American Film Institute ya hace muchos años, dijo que todos los directores deberían ser animadores primero, porque realmente puedes tomar la imaginación y convertirla en algo tangible, algo que puedes sostener en tu mano y decir, ¿puedes ver esto? Bueno, yo puedo verlo. Y entonces haces que ocurra. Esta idea me la dio Spielberg, la idea de un animador es un visionario, sobre todo, que es capaz de ver algo y de darle vida. Insisto, podemos decir que todos los cineastas lo son, y evidentemente todos los cineastas lo son, pero en cualquier caso es interesante ver que eso es privativo de la animación. El cine hace visibles los sueños de la imaginación, dijo Starevich, y Spielberg dijo que la animación hace la imaginación tangible. Y aquí es interesante también porque esa forma de hacer la imaginación tangible la definió McLaren de otro modo. El gran animador Norman McLaren dijo precisamente que la animación no era el arte de dotar de movimiento a los dibujos, sino que era más bien el arte de dibujar el movimiento, añadiendo que lo que ocurre entre cada fotograma es mucho más importante que lo que ocurre en cada fotograma. Esta idea de que la animación se produce precisamente entre los fotogramas me parece absolutamente esencial. Y ahí es donde yo ligo esta idea de McLaren con la idea que ha comentado antes en la cita Antonio. Decía que si el cine ha sido durante la mayor parte de su historia el registro de un movimiento, la animación es la creación. Yo digo recreación porque no me atrevo a tanto, pero es la creación del movimiento. Una creación que es forzosamente un espejismo, un artefacto, un artificio. Y precisamente el cine de animación, al saberse fruto de un artificio, al no poder ocultar que lo es, ha vivido en una situación privilegiada por algún modo. Se ha privilegiada por un lado y marginada por otro. Yo también cito siempre que la animación es una revolución permanente en la historia del cine. La animación es un disturbio permanente en el mainstream del cine y que es una revolución silenciosa y silenciada. Silenciosa porque muchos cineastas han vivido cómodamente instalados en una situación marginal, es decir, nadie se preocupa demasiado en lo que se hace en buena parte de la animación, porque la muchísima animación vive en un margen completamente. Por ejemplo, de entrada se produce en cortometrajes, es decir, el cortometraje que digamos que en el cine hecho con actores de carne y hueso, el cortometraje suele ser una especie de puerta de entrada hacia proyectos más mayores por parte de los cineastas. Hay muchísimos animadores que toda su carrera la hacen en el terreno del cortometraje, lo cual demuestra que el cortometraje es un ámbito viable para una carrera en el ámbito de la animación. Y precisamente el utilizar o el hacer carrera o el hacer una obra consistente en un formato tan complejo de distribuir como es un cortometraje hace que el cineasta de animación muchas veces viva en ese margen, ¿no? Pero por otro lado ha sido silenciada también. Ha sido silenciosa, pero también silenciada. Creo, y aquí también lo podemos discutir y me encantaría de hecho, que históricamente, por cuestiones que sería muy largo discutir, pero que tienen mucho que ver con cómo se ha ido institucionalizando la crítica cinematográfica, muchas veces la crítica ha estado y la reflexión sobre cine ha estado dominada históricamente por la narratividad, por los acontecimientos expresables en términos de causa y consecuencia, de algún modo lo que yo me atrevo a llamar, y que es muy discutible, pero por una sobrevalorización del realismo y la autenticidad. Para mí eso ha provocado finalmente un enfoque ideológico que se produce, que se puede resumir en algo que he oído a muchos colegas y que he discutido con muchos colegas, ¿no? Que la animación no es cine, o por lo menos no es tan cine como otros cines.
He dicho silenciosa y silenciada. Me diréis, hombre, no digas que la animación es un medio silencioso cuando pues, Disney ha tenido unos éxitos inmensos, Pixar tiene éxitos, la animación japonesa, fundamentalmente en estos años pasados, las películas de Hayao Miyazaki o de Isao Takahata han tenido mucho éxito, por tanto, no puedes decir que es silenciada. Yo creo que los logros de la animación sí que han estado silenciados, por mucho que los logros expresivos, por mucho que sí que hayan tenido éxito. Es decir, yo creo que es compatible el tener mucho éxito comercial y que un medio esté en boca de todo el mundo y que generaciones enteras de espectadores hayan visto animación, con que como medio esté poco prestigiado. Pero por otro lado, como decía antes, el vivir ese ninguneo, el decir, bueno, a nadie en el fondo o a no mucha gente le importa la animación. De hecho, yo creo que la comunidad de investigadores académicos sobre animación es reducida, es creciente, pero reducida. Yo creo que vivir en ese ninguneo, de algún modo, a la animación le ha permitido vivir en una posición de avanzadilla, demostrando o mostrando a quien quiera ver que el diálogo visual es esencial para expresar cosas. Es evidente que la animación ha sido y será un magnífico aliado de esa especie rara de público que busca, disfruta y defiende un cine capaz de sorprender, dialogar a veces de forma muy conflictiva con lo que damos por supuesto en términos de representación cinematográfica. Hay un teórico británico muy interesante, Paul Wells, lo explica muy bien, cuando destaca la potencia de la animación para trazar relaciones asociativas aparentemente imposibles mediante la fusión de figuras y formas contradictorias, o colocando en conjunción elementos inicialmente no relacionados. Es decir, Wells lo que dice es que la animación adquiere toda su potencia expresiva cuando usa recursos como la transformación, las fusiones de figuras inesperadas, cuando va más allá de lo que es la representación. Si algún día tenéis curiosidad, no dudéis en ver cortometrajes clásicos de Tex Avery, por ejemplo. Tex Avery es uno de los grandes cineastas, trabajó en los cortometrajes para Metro y para Warner, cortometrajes que por supuesto se vieron sobre todo en los años 50, la época dorada del cortometraje de animación, ya sabéis, los Looney Tunes y compañía, donde nacen Bugs Bunny y todos estos. Hay cineastas como Chuck Jones o como Tex Avery que realmente están fundando una nueva manera de hacer expresión visual, están fundando una nueva manera de trabajar con el cine. Y fijaos en los cortometrajes de Tex Avery. Tex Avery fundamentalmente se basa en lo imposible, en la deformación del cuerpo hasta niveles insospechados, creando estrategias narrativas que son completamente propias de la animación y casi exclusivas, como la metamorfosis de los personajes, algunas sinécdoques muy interesantes, alegorías propias de la animación. Porque la animación ha sido históricamente el terreno para diálogos narrativos basados exclusivamente en la imagen. Tengamos claro eso, es decir, la animación ha permitido ese diálogo exclusivamente en imágenes, creando mediante fusiones de imágenes de procedencia disímil impulsos de sentido que no están relacionados con la narratividad en un sentido estricto, sino precisamente están relacionados con el diálogo visual puramente. Una tensión que se puede ir creando a partir de estrategias de diseño, de asociaciones representacionales, redefiniciones del espacio que desafían las ortodoxias dominantes de la percepción visual. Incluso en la animación más hiperreal y estilizada, hay lo físicamente no tangible se puede transformar, se transforma en una forma material. Y así se ilustran significados en principio no articulables y que son extraordinariamente difíciles de expresar de cualquier forma. Podemos ver eso, os he citado Tex Avery y con sus diálogos de imágenes imposibles, que os recomiendo que recuperéis algunos de sus cortometrajes. Pero fijémonos en una película relativamente reciente que es
un gran éxito de Pixar, uno de los éxitos recientes de Pixar, como es Inside Out. Inside Out basa toda su estrategia de representación en precisamente antropomorfizar emociones. Esto es muy propio de la animación. Me parece que es difícil verlo en otras formas visuales. Uno de los directores de Pixar, Andrew Stanton, precisamente se plantea que escribir una película de animación es muy diferente a escribir una película de acción real, y al mismo tiempo no lo es. Stanton dice, es una cita que quizá os puede parecer superficial, pero yo creo que es muy interesante. Dice, una gran diferencia es que estás escribiendo en un medio que depende en enorme medida de lo visual. No es que el cine de acción real no sea un medio visual, pero sí que quiero señalar que la animación tiene mucho de pantomima, de metáfora visual. Y Stanton pone como ejemplo los objetos que cobran vida en el célebre cortometraje de Pixar Luxo Jr. o en Toy Story. Es decir, es la idea de que los juguetes se tomen el jugar como un trabajo. Es esta yuxtaposición de la fantasía y de lo extraordinario en la vida cotidiana lo que constituye la esencia del storytelling en la animación. Por eso, a veces yo, como comentaba Antonio, yo programo en un festival de cine fantástico y además soy el responsable de la sección de animación. Y yo sostengo que eso me provoca discusiones con muchos compañeros y compañeras, que toda la animación es fantástico. Toda la animación es cine fantástico. Porque la yuxtaposición de fantasía, de artificio, de lo extraordinario sobre la vida cotidiana es lo que constituye la esencia del storytelling en la animación. Al final, casi toda la animación es fantástico. Sin embargo, y aquí es donde está muy ligado con el enunciado del ciclo de conferencias, que la animación sea siempre un artificio visual, que siempre sea fantasía, no implica que no se haya acercado históricamente a lo real. De hecho, la animación no ha sido jamás ajena a las formas cinematográficas ancladas en la realidad, como podrían ser el documental o el reportaje. Esto lo demuestra el hecho de que en fechas muy tempranas, un extraordinario historietista y animador como Winsor McCay se incluyera a sí mismo como presentador de su creación animada en Gertie the Dinosaur. No sé si habéis visto Gertie the Dinosaur, un cortometraje de 1914, en el que el propio Winsor McCay se incluye a sí mismo para dibujar y explicarnos cómo es el dinosaurio que ha creado mediante dibujos. Por tanto, Winsor McCay nos muestra que la animación es magia, pero al mismo tiempo lo hace de una manera documental, documentándose a sí mismo dibujando al dinosaurio. O hiciera en su día ya, en 1918, el hundimiento del Lusitania, digamos, un reportaje sobre el hundimiento de un famoso buque que dio lugar a consecuencias bélicas. Cabe preguntarse si la introducción de esos fragmentos de vida y de realidad en los trabajos pioneros de McCay fue fruto de una estrategia consciente de reivindicación de la autoría, es decir, yo soy McCay, os enseño cómo dibujo al dinosaurio, o que fue efecto de búsquedas sin rumbo específico. Los creadores pioneros de la animación estaban buscando cómo se desarrollaba la animación y lo primero que se les ocurrió fue precisamente les salió de una manera natural introducir ese elemento metalingüístico. Los cortometrajes, por ejemplo, de la serie Out of the Inkwell, Fuera del Tintero, de Max Fleischer y Dave Fleischer, que se producen entre 1914 y 1916, aparece su mano constantemente, dibujando, mojando el pincel en un tintero, haciendo el dibujo. Es decir, la mano de los animadores aparece constantemente. Y esto me parece fundamental porque está demostrando que la animación es un artificio, pero que no deja de estar siempre muy ligada a la representación de lo real. Es decir, todos los dibujos animados del inicio tienen una tensión obvia entre un apego claro a la abstracción, pero al mismo tiempo un anclaje en la realidad o en cuestiones de mimetismo y de realismo, ¿no? Bueno, aquí hay tres
hay 3 elementos que me parecen interesantes en el campo de esta tensión entre abstracción y mimetismo, ¿no? Que ha marcado la historia del cine de animación. Hay 3 relaciones complejas, y no siempre son satisfactorias, pero a mí me parecen muy interesantes. Esas 3 relaciones son la introducción directa de la imagen real. Ahí veis cómo hay muchas películas de animación que introducen imagen real, creando híbridos extraños. Una segunda relación son todos esos avances tecnológicos que han ido aproximando la animación a la representación mimética. Es decir, desde el 3D hasta el motion capture, la rotoscopia. Constantemente en el contexto de la animación han ido apareciendo tecnologías que han impulsado a la animación a ser cada vez más mimética, un poco en contra de su naturaleza. Por eso hablaba antes de relaciones a veces conflictivas. Y un tercero es la entrada de la animación en el comentario social, que ha creado híbridos genéricos como el documental animado. Fijaos, documental animado, una contradicción, ¿no? Hay a quien se le ocurriría decir, no, un documental animado es una contradicción en términos, no es posible que algo documente la realidad mediante animación. Pues bueno, hay ejemplos, y hay ejemplos muy interesantes que luego veremos de algún modo. Por tanto, esas relaciones se pueden definir como conflictivas y productivas al mismo tiempo. Bueno, veo que se está... Suelo siempre improvisar un poco, es decir, tengo preparado una presentación muy larga y siempre veo que tiene que ir un poco más, tengo que ir abreviando un poco. Bueno, decía que no sé si hay algún... No es que haya algún micro abierto. No, vale, perfecto. No, si hay algún problema o hay algo que quede absolutamente confuso, decídmelo o apuntaros luego la cuestión. Va todo muy bien, Jordi. Genial. Gracias, Shaila. Gracias. Muy bien. Gracias. Bueno, decía que otro de los elementos interesantes, aparte de esa relación, que para mí es un eje esencial que recorre toda la historia de la animación, esa relación conflictiva entre abstracción y realismo, o entre abstracción y mimetismo, entre diálogo visual puro y anclaje con la realidad. Hay otra cuestión, además, otra cuestión importante, que es vivir en ese espacio de libertad. Es decir, decía que el único mérito de la animación no es, el único valor de la animación no es ampliar el rango de lo explicable mediante imágenes, sino que la animación ha vivido, como decía antes, en un espacio de libertad que ha permitido que sea al mismo tiempo un lugar privilegiado para el puro entretenimiento, para la expresión plástica de vanguardia, para el desarrollo de una auténtica cultura pop y para la creación de auténticos fenómenos de culto. Es decir, en este sentido, la animación no es una sola cosa, sino que son muchas cosas. Son muchas cosas. Es por eso casi una historia paralela del cine. Es lo que sostengo también en el libro. Se puede entender la animación como una historia paralela del cine, puesto que, bueno, ahí toda el rango de lo expresable es completamente tan amplio como en el cine, digamos, de imagen real. Nos podemos encontrar desde la expresión pura de vanguardia hasta las cosas más, digamos, comerciales, o las cosas que apelan directamente al sensacionalismo o a formas muy básicas de expresión, ¿no? Pero en cualquier caso, casi toda la animación finalmente se ha convertido en una especie de territorio para el culto. Me interesa mucho la relación entre animación y cine de culto, porque incluso cuando... incluso la animación, que es muy comercial en su época, estoy pensando en Disney, por ejemplo, que los primeros largometrajes de Disney son una auténtica revolución en el cine comercial, desde Blancanieves y los 7 enanitos, finales de los 30, hasta... Fijaos que a principios de los años 40, Disney hace Dumbo, Bambi, Pinocho seguidas. Es decir, hace clásicos incontestables que son auténticos bombazos comerciales seguidas. Esto es el inicio en el mundo del largometraje de Disney.
Bueno, a pesar de que sea una máquina industrial de hacer dinero, aún así esas películas hoy día se consideran películas de culto, ¿eh? Porque o son de culto para muchos públicos, por azares de la distribución, de la exhibición, por su capacidad de relectura. Todas esas películas tienen una capacidad de relectura muy interesante. Por ejemplo, una película tan instalada en la memoria colectiva como Blancanieves y los Siete Enanitos ha ido encajando relecturas. Y ahora, por ejemplo, se ve como un ejemplo. Ahora lo que se valora mucho de Blancanieves y los Siete Enanitos es su inmensa importancia en el desarrollo tecnológico. Blancanieves y los Siete Enanitos fundamentalmente lo que hizo fue desarrollar o ser el campo de puesta en práctica de nuevas tecnologías para el cine. Que en su momento pues no se había visto así, en su momento se había visto como la gran aventura de Disney, que consiguió hacer lo que no es poco, consiguió hacer una película tan grande como esa. Pero hoy día se puede releer en términos tecnológicos, por ejemplo, en el uso de la cámara multiplano, que es un desarrollo tecnológico que Disney perfeccionó y que patentó, pero que perfeccionó para esa película, en el uso de Technicolor en los dibujos animados, en cómo se integra la música, es decir, todo es una serie de logros que permiten hacer relecturas permanentes de la animación y que convierten casi toda la animación es de culto, ¿no? También contribuye a ese aspecto de culto precisamente que la animación tenga canales de distribución completamente paralelos. Es decir, os aseguro, ya hace unos años, pero os aseguro que cuando El viaje de Chihiro, Spirited Away, en su título internacional inglés, gana ex aequo el Festival de Berlín, es un auténtico fenómeno. Es decir, hasta ese momento una película de animación no había tenido presencia en festivales internacionales de cine, digamos, de imagen real. Es decir, no había competido nunca en igualdad de condiciones o no había estado nunca en un cara a cara, frente a frente a otras cinematografías, a otras formas cinematográficas. Por tanto, que Miyazaki y El viaje de Chihiro se cuelen de algún modo en el Festival de Berlín es un acontecimiento que trastoca de algún modo todo lo que entendemos de la animación, ¿no? Pero hasta ese momento la animación ha vivido y sigue viviendo. Eso fue una excepción, ¿eh? Hasta ese momento ha seguido viviendo en sus propios circuitos de exhibición. Pero al mismo tiempo, el vivir en esos circuitos paralelos de exhibición ha ido permitiendo que la animación vaya ganando respeto y el aprecio por parte de la crítica y sobre todo del público, divulgando de forma ordenada y rigurosa la obra de pioneros como Starevich, Alexeyev, Ermina Tirlova, una grandísima animadora checa, McLaren, como decía antes, clásicos modernos como Svan Mayer. Es decir, se ha ido creando toda su propio canon, su propio Star System, me atrevería a decir, precisamente por vivir en un circuito paralelo. Es un circuito paralelo que tiene sus propios nombres, ¿no? Por eso antes hablaba de una historia paralela del cine que merece la pena conocer, disfrutar. ¿Qué nos puede hoy día ofrecer la animación? Bueno, como decía antes, la animación nos puede ofrecer, y lo digo para los que sois estudiantes de primer año o de primeros años de estudios relacionados con la imagen, se puede acudir a la historia de la animación para ver, como decía antes, por ejemplo, que todos aquellos cortometrajes históricos, aquellos cortometrajes de 7 minutos de la Warner o de la Metro, de Tex Avery y compañía, ofrecen unas posibilidades completamente inéditas en otras formas cinematográficas. Y eso merece la pena acudir a ellas y verlas. O, por ejemplo, podemos ver que las propias tensiones de la industria hacen que una parte de animadores de Disney se escinda
y monten una productora que se llamó United Productions of America, UPA, que creó en los años 50 auténticas maravillas, películas que hoy día son culminación de la modernidad gráfica y de una modernidad plástica radicalmente interesante, como los cortometrajes, por ejemplo, de Gerald, cortometrajes que os pueden sonar y que si no suenan os recomiendo, como Gerald McBoing o la serie de Mr. Magoo, cortometrajes como Ruti Tut Tut o El corazón del Ator, que es una adaptación del relato de Poe, que es uno de los primeros intentos de usar la animación para adentrarse de una manera sólida y contundente en el terror psicológico. Es decir, ya en los años 50 vemos esas fugas a formas expresivas de una radicalidad asombrosa. También la historia de la animación nos puede descubrir cuestiones interesantísimas en las formas expresivas que se produce desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y hasta la disgregación del bloque geopolítico de la Europa oriental, todo ese cine del este, la animación del este, que para los de mi generación era como sinónimo de aburrimiento infantil, porque veíamos muchas veces cortometrajes polacos y checos de muñecos y de animación que los asociábamos a un determinado momento de la infancia, que se veían, porque se veían mucho fuera de la zona. Vistos hoy día, nos ponen en contacto con una extraordinaria riqueza de tradición gráfica, pictórica y escultórica de toda esa zona, de toda la Europa central y la Europa oriental. Es decir, nos pueden permitir también ver cómo en unas condiciones estructurales de la industria muy concretas, ya sabéis que a final de la Segunda Guerra Mundial toda la Europa oriental, la Europa del Este, vive bajo la influencia de la Unión Soviética y de formas de economía planificada. Eso implica, por ejemplo, que la producción de cortometrajes y de largometrajes de animación está orientada por el Estado, autorizada por el Estado, que el Estado dice dónde se montan los estudios de animación, qué maestros son los jefes de cada uno de los estudios y demás. Es una producción completamente planificada. Pues en ese contexto tan duro de control de la producción por parte del Estado y de censura ideológica y de dirigismo muchas veces ideológico, pues cómo ahí aparecen actitudes resistentes de autores que hacen que adentrarse en la animación de la Europa del Este sea una absoluta aventura y una maravilla, ¿no? Y lo mismo ocurre cuando años después, ya muchos años después, bueno, algunos años después, aparece como una explosión atómica, como el principio de Akira, aparece el anime, aparece la animación japonesa, que viene a desmontarnos un montón de ideas sobre cómo la animación conecta con la juventud, cómo el anime entre los jóvenes americanos y europeos se convierte en algo muy especial, en una gran sorpresa sociológica, por decirlo de algún modo, en los años 90 del siglo XX, y cómo produce casi un debate generacional, ¿no? Mientras los observadores adultos se quejan de ¡ay, ese anime que llega en televisión es absolutamente perjudicial, idiotiza a nuestros jóvenes y tal! Pues resulta que los jóvenes, mientras tanto, están creando comunidades de fans que hacen subtitulado, que hacen sus propios fanzines, sus propias revistas, creando el manual de instrucciones. Es decir, nos encontramos aquí con que el anime llega a un contexto cultural completamente distinto del que lo vio nacer, llega sin manual de instrucciones y lo que hacen las comunidades de fans es crear el propio manual de instrucciones para leer el anime y para entender el peculiar código de honor que podemos ver en el anime japonés, todas sus cuestiones de las religiones sincréticas que podemos ver en el anime y demás, ¿no? Es decir, la animación es precisamente lo que nos permite releer la historia de las formas visuales de una forma muy, muy, muy interesante.
Por eso decía que estudiar las circunstancias históricas de la animación y las circunstancias sociológicas de cómo se produce la animación es viajar por una historia paralela del cine. Es como al entrar y salir de la corriente principal de las formas fílmicas, la animación ha sido motor de poderosísimos avances técnicos, de exploraciones osadas, de exploraciones formales muy osadas y de reformulaciones radicales de la relación entre creadores y públicos. Creo que he puesto ejemplos de todo ello. Estudiar la forma que la animación ha ido adoptando a lo largo de su historia implica acercarse a transformaciones estéticas y de los usos sociales de la imagen que han marcado el presente, el futuro, perdón, el pasado, el presente y el futuro de los medios audiovisuales más de lo que muchos nos han hecho creer hasta ahora. Es decir, creo que, y así acabo un primer bloque de esta intervención, creo que es muy recomendable y muy interesante acercarnos a el estudio de la historia de la animación y cómo las formas estéticas de la animación y los usos sociales de la animación han ido cambiando a lo largo de la historia. Dicho esto, me vais a permitir que beba un poco de agua. Dicho esto, para unos, creo, mejor nos alargamos un poquito más, ¿no? Teresa o Shai, aún tenemos un tiempo, ¿verdad? Porque... Sí, no hay problema. Vale, genial. Porque... Mira, tienes un problema. Pues os decía que quiero acercarme un poco al libro que he escrito que escribí en los últimos meses del año pasado y que se publicó a principios de se publicó en marzo, porque aquí hago como antes explicaba Antonio a propósito de la colección, hago en 50 títulos, hago una especie de recorrido más extenso de lo que os he explicado, ¿no? Es decir, a partir del análisis de esos 50 títulos esenciales, hago un recorrido por contextos geográficos y sociales, por autores, por técnicas, por desarrollos tecnológicos que han ido resultando determinantes en la historia de la animación y que, por tanto, para mí determinan mucho la historia de cómo, de las formas visuales, de hecho, ¿no? Algunos hitos que a mí me gustaría comentaros, ¿no? Las décadas anteriores a la Segunda Guerra Mundial. La animación, el libro comienza su recorrido histórico en la República de Weimar, en la Alemania del periodo entre las dos guerras mundiales, donde se produce el primer largometraje de animación europeo de la historia, que es Las aventuras del príncipe Ahmed. El largometraje de Lotte Reiniger del año 26, acabado en el año 26. Lotte Reiniger es una artista alemana que desarrolla toda una nueva técnica para aplicarla en su largometraje y que luego se convierte en la gran pionera y la gran artista de esta técnica. No son dibujos animados lo que hace Lotte Reiniger, sino que son siluetas recortadas y proyectadas. Es digamos, la combinación entre la animación stop motion, es decir, la animación imagen a imagen, por tanto, creando el movimiento entre cada fotograma y las sombras chinescas. Aquí veis algunos de los ejemplos de las aventuras del príncipe Ahmed. Voy a ir un poco rápido porque quiero presentaros bastantes hitos, ¿no?, de la animación que creo que nos permiten hacer este pequeño recorrido. En la convulsa Europa de los años 30 también es el escenario de la producción de Le Roman de Renard, conocido también como Reineke Fuchs, una película de Ladislas Starevich que es muy interesante. Ladislas Starevich e Irene Starevich, su esposa y colaboradora, son personajes muy interesantes porque ellos se dedican a construir muñecos y a animarlos. Como veis aquí, fijaos en el tamaño realmente asombroso de sus muñecos. Starevich es un personaje muy interesante porque es ruso, de origen polaco,
es decir, de una parte de Polonia que perteneció a Rusia. Residió en Francia durante una buena parte de su vida y es uno de los primeros referentes de la animación stop motion. Pertenece a la estirpe de grandes pioneros como Méliès, Segundo de Chaumont o Émile Cohl, genios que, de hecho, combinaron juego, experimentación conceptual y exploración técnica sin saber muy bien a dónde les iban a llevar sus prácticas, que eran inauditas hasta ese momento. Starevich fue funcionario de la oficina del catastro, de una oficina del catastro en Lituania, y en esa posición de funcionario le dejaba tiempo para invertir las tardes en colaborar con el Museo de Historia Natural de la ciudad. Y colaborando en el Museo de Historia Natural de la ciudad, se especializó en el estudio de los insectos y de los coleópteros, de los, digamos, de los bichos, la entomología. A él le gustaba coleccionar insectos, conservar insectos. De repente decidió unir sus dos grandes pasiones, las bellas artes y la entomología, y se le ocurrió animar insectos, y empezó a animar insectos. Bueno, y a construirlos también para animarlos, a reconstruirlos. Finalmente ya se dedicó a la animación de muñecos y demás. Como veis, es muy interesante ver cómo, sí, quizá os suene, ¿no? Pero es muy interesante ver cómo la sombra de Starevich es alargada, ¿no? La sombra de Starevich está sin duda en el fantástico señor Fox de Wes Anderson, por ejemplo, ¿no? Está claro. Si hemos estado en la República de Weimar y en la Europa de los años 30, vamos al Hollywood clásico anterior a la Segunda Guerra Mundial. Aquí que tenemos, imaginaos, la gran Blancanieves y los 7 enanitos, que como decía antes, se puede leer hoy día como el triunfo de un montón de cuestiones tecnológicas y técnicas que hacen que sea un acontecimiento histórico. No son menores, por ejemplo, la unión de música. Es un musical, como sabéis, Blancanieves y los 7 enanitos, y a partir de entonces casi todas las películas Disney son musicales, es decir, la música forma parte de los elementos expresivos esenciales de la película. La película se explica mediante canciones, además de mediante dibujos y mediante diálogos, ¿no? Cuestiones importantísimas técnicas como la cámara multiplano. No sé si conocéis el concepto de multiplane camera, pero la multiplane camera de Disney, que por cierto no la inventa Disney, sino que es un invento, el principio tecnológico está inventado por Lotte Reiniger, precisamente, la animadora alemana que hemos visto al principio, pero los estudios Disney, y especialmente Up Iwerks, que es otro de los grandes artistas de Disney en esa primera época, desarrollan la cámara multiplano, que consiste precisamente en colocar los diferentes planos de la imagen a distancias, a cierta distancia, y moverlos independientemente unos de otros. De manera que, por ejemplo, se puede hacer una separación muy clara entre el fondo y la figura. De ese modo, se pueden... estoy intentando explicarlo de una manera muy breve, porque la explicación... Hay un documental en internet muy bonito en el que el propio Disney explica el principio técnico de la multiplane camera que realmente vale la pena ver. Que es, pues, precisamente eso, ¿no? El mover... digamos, no hacer el zoom sobre la imagen para acercarlo, sino hacer el zoom sobre una parte de la imagen. De manera que, por ejemplo, un fondo lejano puede permanecer invariable mientras nos acercamos a la luna. No tiene por qué cambiar de tamaño cuando nos acercamos a un primer plano de Blancanieves, cosa que si estuvieran en el mismo dibujo, al hacer zoom sobre la cara de Blancanieves, veríamos cómo la luna también crece de tamaño. En este caso, el situar la imagen en distintos planos, en distintos planos, se puede trabajar cada uno de ellos por separado. Básicamente es eso, ¿no? La multiplane camera es un invento que cambia radicalmente la animación. De hecho, es el invento más importante de la historia de la animación hasta la llegada del uso de los ordenadores. Si en Hollywood, anterior a la Segunda Guerra Mundial, aparece Disney, también aparecen sus competidores, los hermanos Fleischer, que intentan competir también con sus propias tecnologías, pero que no lo consiguen, digamos. Podríamos seguir en la España de la posguerra, donde se produce el primer largometraje animado en color europeo. Tenéis que saber, si no lo sabíais, yo creo que vale la pena saberlo, tener ese dato, ¿no? Que el primer largometraje de animación en color
que se hace en Europa es español, es Garbancito de la Mancha, un largometraje de Arturo Moreno, dibujante y guionista de cómics valenciano que residió durante muchísimos años en Barcelona. De hecho, hizo su carrera profesional en Barcelona, en las revistas y tebeos de la época, y que hizo esta película que hoy día, bueno, es difícil... es interesante verla, aunque se hace un poco dura de ver. Yo recuerdo incluso un pase en Annecy, en Festival de Cine de Animación, que es donde se reúnen los aficionados más hardcore de la animación. Les costó, muchos se fueron debido al ritmo de la película y debido a la retórica, la retórica falangista de la película directamente, ¿no? Un poco, pero es una película muy interesante. Os la recomiendo ver, ¿no? Luego sería interesante volver al Hollywood reconstruido tras la posguerra, el de la Cenicienta. Aquí Disney tiene que reconstruirse prácticamente después de la posguerra y pues vuelve a asombrar al mundo con una película como La Cenicienta y sus contrapartida soviética, digamos. Es interesante ver cómo en su opuesto ideológico y social, como es la Unión Soviética, aparece, por ejemplo, La Doncella de Nieve, que es una película de Iván Ivanov Vanó, uno de los grandes genios de la animación, que si os fijáis, aquí lo que hay es un uso extensivo de un invento de los Fleischer, que es la rotoscopia. Es el uso de la grabación previa de imágenes tomadas con actores reales y la animación posterior de esas imágenes. Es decir, de algún modo la rotoscopia nos sitúa también en un debate interesante. Hay muchos puristas de la animación que consideran que la rotoscopia no es animación, puesto que antes os decía, al principio de la intervención, os decía que la animación es la creación del movimiento y con la rotoscopia no existe una creación del movimiento, lo que existe es un calco del movimiento. El movimiento se ha registrado previamente con cámaras, digamos, convencionales que han registrado el movimiento mediante cinematografía tradicional, cinematografía de imagen real, digamos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el rotoscopio es interesante porque luego, cuando se usa de una manera productiva desde un punto de vista expresivo, produce muy efectos y resultados muy interesantes, ¿no? Sigamos muy brevemente por un repaso histórico por la Europa, digamos, ya no posguerra, pero sí, los primeros años 50, donde se produce el primer largometraje británico en una fecha tan lejana, de hecho, ya como el año 54. Es decir, pensad que en España se ha producido un largometraje de animación 10 años o casi 10 años antes, pero que aquí se produce Rebelión en la Granja. Y aquí vemos ya algo interesante, y es decir, la animación adopta referentes de prestigio literario, en este caso la obra de Orwell, y vemos cómo ya se acerca a otro tipo de escenarios, a otro tipo de aproximaciones. También quería destacaros algunas cuestiones interesantes como dos hitos de la animación checoslovaca, como son una invención diabólica de Karel Zeman. Karel Zeman es un personaje interesantísimo que hace cosas como esta, es decir, usando de una manera brillante el collage, la unión de elementos provenientes de distintas fuentes, la imagen real, una estética muy cercana al grabado de Gustave Doré y artistas así. Aquí veis, se acerca a los mundos de Julio Verne de una manera bastante interesante. Y otro hito de los cineastas de la cinematografía checoslovaca, como es Jiří Trnka, con una película como El sueño de una noche de verano, también película de finales de los 50, que es una adaptación de la obra de Shakespeare mediante estos marionetas tan absolutamente
maravillosas. La obra de Jiri Trinca es muy interesante porque es su propia vida es una odisea para escapar precisamente de todas las estructuras de producción dirigida y intervención política que se produce en distintas etapas y con distintas intensidades. En Checoslovaquia, recordad que antes de la separación de la República Checa y Eslovaquia eran un solo país desde finales de las guerras. Bueno, pues en Checoslovaquia digamos que desarrolla toda una carrera siempre en diálogo con las condiciones que él considera opresivas del sistema de producción, ¿no? Y siempre con una excelencia y una belleza plástica completamente asombrosa, ¿no? Fijaos que nos vamos ya a los años 60 aquí y vemos otros ejemplos como la animación empieza a ser otra cosa. En los años 60 vemos aquí cosas muy pop, como por ejemplo Mad Monster Party, la película de Rankin y Bass, que lo que hace es conectar la moda de los monstruos pop, ¿no? Y los convierte en animación. Veis aquí un Drácula en muñecos, esta aproximación mucho más pop, o, como no, el submarino amarillo. Veis como la animación en los años 60, fijaos como las fuerzas que empujan la animación hacia un sitio o a otro ya no son condicionantes geopolíticos como la dialéctica entre Hollywood y la Unión Soviética, sino que son fuerzas demográficas y culturales, ¿no? Hemos visto aquí la moda pop de los monstruos de los años 60, como la animación se acerca a ella. Aquí grandes estrellas del pop rock como los Beatles son protagonistas de una película muy interesante. Yellow Submarine es una película realmente maravillosa. El underground, como con Fritz the Cat, Fritz el gato caliente, la película de Ralph Bakshi que adapta los cómics underground de Robert Crumb. El planeta salvaje, una película de René Laloux con guión de Roland Topor y que, bueno, trabaja también, es cine de autor y de artista europeo. También se produce precisamente en esas décadas brillantes de los años 60 y 70, que realmente revolucionan la animación. Películas destinadas a un público familiar, pero con un enfoque completamente adulto, como Watership Down, Orejas Largas, de Martin Rosen, ¿no? Que utilizando conejos cuenta una historia sobre la supervivencia y sobre la dureza de la naturaleza y de la vida, que es realmente notable. Películas como Heavy Metal ya en los años 80, que también, aquí lo que estoy intentando un poco, o Cuando el viento sopla, también una película que no sé si conocéis, basada en la novela gráfica de Raymond Biggs, que lo que cuenta es lo que ocurre a una parejita de ancianos jubilados que vive, bueno, ancianos, no tan ancianos, una pareja de señores mayores jubilados que vive en el campo en Inglaterra cuando les cae una bomba atómica, es decir, cuando estalla una guerra nuclear, ¿no? Fijaos lo que os he puesto, desde la cosa más pop hasta una película protagonizada por personas mayores o por adultos mayores a los que sufren un ataque nuclear en casa y cómo se van deteriorando y cómo van sufriendo los efectos completamente dramáticos y terroríficos de la radiación. Pues fijaos cómo la animación ha dejado completamente de ser algo infantil. La animación es realmente algo en el que abundan películas dirigidas a públicos familiares, a público estrictamente adulto, a determinados grupos subculturales, desde los aficionados a la ciencia ficción y a la revista Metal Hurlan, que tienen su película Heavy Metal, como a los públicos de underground. Es decir, hay una variación estilística completamente asombrosa, ¿no? A finales del siglo XX y las primeras décadas del XXI están marcadas ya por la globalización de la animación. Aquí vemos un hito inmenso como es Akira de Katsuhiro Otomo, que antes había aparecido en manga, pero luego aparece en anime en el año 88, a finales de los 80. Una película revolucionaria que cuando la vemos los jóvenes aquí en Europa
en Estados Unidos nos quedamos completamente alucinados. Aquí llegó un poco más tarde, pero ya películas como Akira, por ejemplo, son acontecimientos en la comunidad de gente interesada también en el arte. Por ejemplo, yo recuerdo que Akira, yo la primera vez que oí hablar de ella fue en Metrópolis, un programa dedicado a las artes, a las nuevas artes, a las nuevas formas de arte de televisión española, de la 2, ¿no? Aquí irrumpe también el anime con su inmensa variedad estilística y sus enfoques. La tumba de las luciérnagas, película muy recomendable, también de una dureza extraordinaria desde el punto de vista de lo que cuenta, que demuestra precisamente eso, que el anime también llega para abrir de una manera muy notable las posibilidades expresivas, tanto en historias como en estilos, como en técnicas de la animación, ¿no? Hasta llegar a una revolución que ahora acaba de cumplir, pues eso, 25 años, como es Toy Story. La mayoría de los que estáis escuchándome sois muy jóvenes y Toy Story os parece una cosa del pasado, pero 25 años son poco, ¿eh? 25 años en términos del mundo del cine no son demasiado. Estamos hablando de un arte ya centenario y la revolución que implica en su momento una película como Toy Story sigue dando mucho que hablar. Yo recientemente me han invitado a un par de programas de radio aquí en Barcelona para hablar de Toy Story, porque se considera que fue un hito y efectivamente lo fue, ¿no? La primera película, el primer largometraje creado íntegramente por animación 3D por ordenador y que de hecho marca lo que será toda la estética del cine de animación digital 3D. Además, Toy Story no es solo una película, sino que es, digamos, la puesta en el mercado o la puesta de largo de una empresa revolucionaria como es Pixar. Recordad que Pixar nació de una manera embrionaria en Lucasfilms como parte del I+D de Lucas. Lucas, como sabéis, es el creador de Star Wars original, de la Guerra de las Galaxias. Pero en un momento dado Lucas tiene que deshacerse de esa división de ordenadores, esa división digital, y la compra Steve Jobs. Y Steve Jobs, como sabéis, el fundador de Apple y por tanto un genio, digamos, de la tecnología, crea una empresa que hace cine. Por tanto, la creación de Pixar es la unión definitiva entre tecnología y audiovisual que aparece en los años 90 y que ha marcado todo el final del siglo y las primeras décadas del siglo XXI, ¿no? Por tanto, esa es la importancia de Pixar y de Toy Story en concreto. Más cosas que son interesantes desde el punto de vista, y ya voy acabando, desde el punto de vista del que hablábamos, ¿no? De la relación entre imagen animada y realidad. Hay una película que no tuvo en su momento mucho éxito, pero que pudimos ver en el Festival de Sitges y que luego tiene cierto culto, que es Renaissance, ¿no? Una película de Christian Bollman, francesa, del año 2006, que inaugura un nuevo tipo de tratamiento de la imagen animada que resulta bastante interesante. Estas referencias luego ya quedan grabadas y podéis darle repasarlas por vuestra cuenta porque creo que vale la pena. Y vamos acabando con 3 películas, con 3 títulos que realmente nos permiten entrar un poco a debatir sobre la relación entre imagen animada y realidad, o entre imagen animada y realismo, como son, la primera es Persepolis, el largometraje que adapta la novela gráfica de Marianne Satrapi, que es una película de Marianne Satrapi y Vicent Paronot, que básicamente, no sé si lo conocéis, pero Persepolis lo que cuenta es la historia de Marianne, la historia de la protagonista. Es un cómic autobiográfico que cuenta la historia de una joven durante la Revolución Islámica de Irán, ¿no? Como ella, de hecho es niña durante la Revolución Islámica de Irán, luego se va a París, es decir, la historia personal de una joven iraní, y a través de esa historia personal se va
contando buena parte de la historia de Irán y de la cuestión geopolítica de Irán y su relación con Europa, y de paso también sobre la creación artística. Es interesante aquí que veamos que una historia que nace como cómic autobiográfico se convierte finalmente en una película de animación autobiográfica también. Es decir, por eso hay una interesante beta de análisis para hablar de la relación entre animación y realidad, ¿no? Otra interesantísima, no sé si la habéis visto, pero es Vals con Bashir. En este caso, también una película conectada con un acontecimiento histórico muy potente, muy trágico y muy grave, como las matanzas que se produjeron en los campos de Sabra y Shatila del Líbano por parte de falangistas libaneses y el ejército israelí. Y aquí Ari Folman nos cuenta también, mediante la inclusión de muchas técnicas, nos cuenta un acontecimiento histórico. Y nos cuenta el acontecimiento histórico precisamente viendo cómo es imposible, en una situación trágica como esta, de un ataque y de una catástrofe humanitaria de esa magnitud, y en un crimen de guerra tan bestialmente insoportable como el que se produjo allí, cómo es imposible tratarlo de una manera unívoca. Y él lo que utiliza son varias fuentes, mezclando memoria con imágenes documentales, y todo ello pasado por un filtro de la animación. Es muy interesante Vals con Bashir, y la recomiendo mucho porque está constantemente operando en dos niveles: en el nivel de lo que realmente ocurrió en los campos de refugiados, y lo que ocurre en la memoria y en los sueños del soldado, de uno de los soldados que participa en estas matanzas, sin saberlo, de hecho. Lo interesante es precisamente que ninguno de los soldados que participó sabían exactamente lo que estaban haciendo. Y la película, precisamente con una narración fragmentada y un uso de la técnica de la animación muy interesante, nos muestra eso, cómo contar algo que ninguno de los participantes supo exactamente lo que estaba sucediendo. Es decir, y en este sentido es muy interesante ver cómo, también nos sitúa muchas veces en el punto de vista del soldado que está participando en un acto obsceno y un acto abyecto sin saberlo, sin saber la auténtica magnitud de sus actos. Y la última que os quería comentar es una película del año pasado, Buñuel en el laberinto de las tortugas, que es también interesante porque juega... aquí también la animación es una técnica muy interesante para mezclar precisamente distintos niveles de realidad, ¿no? Como sabéis, Buñuel en el laberinto de las tortugas lo que nos habla en el fondo es una especie de documental animado sobre la creación de Las Urdes, la película que Luis Buñuel hizo en esa comarca extremeña, pero es una película que transcurre tanto en Las Urdes como en la cabeza de Buñuel, ¿no? Y eso, la animación es absolutamente perfecta para hacer este tipo de estrategias, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un documental sobre lo que le pasaba a Buñuel por la cabeza y por lo que Buñuel sentía mientras rodaba en Las Urdes? Pues mediante la animación, ¿no? Y con esto he intentado un poco, lo voy a dejar aquí, creo que ya estoy con vosotros, ¿no? Lo voy a dejar aquí y si os parece abrimos un poco un turno de diálogo para que no os siga yo contando más rollo, ¿no? He intentado acabar con estas 4 películas precisamente para ver cómo la animación, aparte de todo lo que he dicho, de ser una forma o un conjunto de formas, ni siquiera es una forma. Aquí cuando hablamos de animación, yo siempre lo intento decir, la animación no es una técnica, no es una forma, no es un estilo, no es un género, es un conjunto de formas cinematográficas que permite que lo permite todo, de hecho, ¿no? Y es lo que he intentado demostrar con estas últimas películas y cómo precisamente también permite acercarse a la realidad
de formas muy únicas y muy propias, muy características, que creo que además que conectan un poco con el enunciado de este ciclo de conferencias.